estamos conectados también por nuestras redes sociales, @soy Ingrid Linares y también @humano y divino 7. Veníamos hablando de las emociones, ya hablamos un poco sobre el miedo, también sobre la rabia, y ahorita vamos a hablar de la tristeza. Les comentaba anteriormente que la tristeza viene generada sobre todo de un sentimiento de pérdida, de que perdí algo. Es como el juicio que tenemos nosotros, y realmente cuando empezamos desde el lenguaje o desde nuestro pensamiento a internalizar si realmente perdimos o no perdimos eso que creemos que perdimos, pues entonces ahí las cosas pueden empezar a cambiar. Con la tristeza, al igual que con todas las emociones, podemos intervenirlas desde lo que pensamos y también con el cuerpo. Nosotros podemos en un momento determinado hacer cosas distintas si escuchamos una canción de alegría, si escuchamos o nos decimos a nosotros mismos afirmaciones positivas, que no hemos perdido todavía eso que creemos que perdemos, porque si bien es cierto, hasta la pérdida de un ser querido, que es parte de la vida, muchas veces lo que podemos pensar o creer es que si es la muerte, pues ellos se quedan en nuestro corazón de otra manera, ya no vamos a tener su presencia física, pero también debemos entender, o los que tenemos fe, en que va a haber otro próximo encuentro, que esta vida es pasajera, y es la fe. Por supuesto, cuando estamos tristes, que también puede venir generado del hecho de que alguien te haya hecho daño, o puede venir generado hasta primero de una rabia, y después se puede convertir en tristeza, y podemos caer en un rol de victimismo o de culpar al otro, y realmente ese es el peor escenario que nosotros podemos tener desde el punto de vista de la tristeza, porque cuando caemos en ese sitio de culpar al otro, no podemos hacer nosotros nada. Si tu emoción de alegría o de esperanza depende de un tercero, pues es muy difícil que puedas salir de esa tristeza. O sea, si vas a salir de la tristeza es porque alguien va a regresar, o porque sencillamente vas a estar en otra situación en la que no querías estar, y todo tiene que ver hacia afuera. El cambio de hacia afuera va a ser muy difícil cambiar esa tristeza. Personalmente he vivido momentos de muchísima tristeza, y me he dado cuenta que exactamente mientras me quedaba en el victimismo, mientras me quedaba en el culpar afuera, culpar al otro o a la otra de ese daño o de esa sensación de que perdí, o de que me quedaron mal, o que me hicieron daño, entonces ya a veces no es rabia, sino es que me siento triste. Entonces eso al final va a hacerme daño es a mí, y no va a poder ver solución. Así igualmente como sucede con la rabia, somos nosotros los que en un momento determinado debemos empezar a ser protagonistas de nuestra historia y empezar a mirar desde el lenguaje y desde las posibles soluciones o cambios a los que nosotros podemos hacer. Si sientes que perdiste algo, lo ideal es que busques recuperarlo, y recuperarlo muy rápido. Así como la rabia, va a depender de ti cuánto tiempo va a estar en esa tristeza. Hay gente que se fallece un familiar, que pierden a alguien, o que las deja el marido o las deja la pareja, y de ahí no salen, se quedan estancados, o se quedan estancadas, o que los deja cuando se trata de un hombre, o los abandona la mujer, o aquella persona que los abandonó sus padres, en fin, o la muerte, o la destrucción, o la pérdida de un negocio, la pérdida de un sueño, la ida de un ser querido, ¿verdad?, a otra tierra, que lo estamos viviendo todos los venezolanos muy de cerca.
¿verdad? Entonces, ese sentimiento de pérdida, si tú no lo llenas del amor de Dios, si tú no realmente no entiendes que no está perdido, sino que puedes recuperarlo de otra manera, recuperar la ilusión, recuperar el sueño, pensar que es para mejor, ¿verdad? Por ejemplo, las madres a las que se nos ha ido un hijo, pensar que es por el bien, por el progreso de esos muchachos, ¿verdad? Todas esas cosas que realmente nos van a generar mejores cosas o algo positivo. Es importante entender que en el sufrimiento debemos seguir orando, y en el sufrimiento es la fe lo que puede ayudarnos y es nuestro mejor refugio. Yo diría, los rayos de Jesús de la misericordia, ¿no? Yo puedo decir que en mis momentos más tristes es así, como estoy aquí, pero tal vez mirándolo hacia el frente, donde yo me coloco y donde le pido al Señor que sean sus rayos de misericordia, que sean sus rayos de amor, lo que pueda realmente fortalecer mi alma en ese momento de tristeza. Y es una decisión personal. Nosotros también con la tristeza podemos buscar caminar, podemos buscar correr, podemos buscar hacer ejercicio, pero sobre todo desde el lenguaje, buscar pensamientos positivos y buscar pensamientos que nos generen esa alegría, ese gozo, esa esperanza. Bueno, y sobre todo también mirar el aprendizaje, porque cada pérdida o cada sufrimiento, posiblemente también hubo algo que nosotros dejamos de hacer, hubo algo que no vimos, hubo algo que no previmos, hubo algo que no dijimos, hubo alguna conducta que nos hizo también entrar en esa pérdida. A veces sí o a veces no, porque puede ser que haya sido del entorno. Un terremoto, la pérdida de la casa por un terremoto, por algo. Bueno, posiblemente eso no lo vimos cuando se compró la casa, ¿no? En fin, todas esas cosas que nos suceden y que nos generan ese sentimiento de pérdida, al final somos nosotros en pensar si podemos recuperar o no. Voy a compartir algunos textos del Evangelio sobre la tristeza para que ustedes puedan también internalizarlos o que nos den luces. Yo les digo que personalmente, cuando he vivido la tristeza, mi refugio ha sido Jesucristo. Mi refugio ha sido la adoración ante el Santísimo. Es algo de verdad maravilloso. Ir al Santísimo, incluso en silencio, quedarme allí en el Santísimo, con el Santísimo expuesto, en silencio, una hora. Miren, es transformador, definitivamente te transforma. O sea, entras con tristeza y sales con una paz inimaginable. Y también el Evangelio nos habla o nos dice que nosotros muchas veces también podemos pasar por pruebas, que el sufrimiento también en algunas oportunidades se presenta para probarnos o para mejorarnos. Estoy segura, cuando hay un cristiano o una persona buena o una persona con esperanza, con fe, que pase por alguna situación de tristeza, de pérdida o de sufrimiento, si normalmente busca el refugio en Dios, te puedo asegurar que Dios te va a levantar y te va a fortalecer de una manera tan grande que aun cuando sientas que estés solo o sola, esa tristeza va a ir cambiando. Y cuando mires atrás, tú dices, oye, tuve que pasar por esto para aprender, para también incluso muchas veces, y lo leí también en una red social de un amigo, que él decía, a veces el sufrimiento lo necesitamos o forma parte de nuestra vida para
mirar la gloria de Dios o para entender que lo necesitamos a Él mucho más. La palabra nos habla de que Dios quiere que estemos alegres en todo momento y que a pesar de la tristeza, que a pesar del sufrimiento y de la pérdida que podamos tener, alabemos al Señor, oremos al Señor. Eso lo dice la carta de Pablo. Déjenme que estoy buscando aquí en el Evangelio lo que nos dice sobre la tristeza y sobre la alegría, ¿verdad? Dice la carta a los tesalonicenses, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Cualquier situación que estés viviendo, que estés pasando en este momento, alaba a Dios. En el sufrimiento nos dice la palabra que lo que más debemos hacer es oración y adoración. Puedes comentarnos por las redes sociales o por el teléfono, los que están en la radio o televisión, 0424-621-8863, cómo han abordado ustedes la tristeza y cómo han hecho para salir de ella si han pasado por la tristeza. ¿O qué le dirían ustedes a alguien que esté triste? Vamos a un corte en la televisión y seguimos en nuestra red social @soyingridlinares y @humano y divino para seguir hablando de las otras emociones. Seguimos aquí en @soyingridlinares. Estamos en un corte por la televisión. Gracias a todos los que están conectados. Aquí vamos a compartir algunas frases de la Biblia sobre todas estas emociones. Como les comentaba anteriormente, las emociones no son ni buenas ni malas, son humanas, son como un estado climático. Llegan. Lo importante es saber qué haces tú ante la lluvia. Tú agarras y te colocas una sombrilla, incluso si hay muchísimo sol. Eres tú quien va a buscar esa protección, eres tú quien va a buscar ese cambio para que esa emoción no haga daño o no perjudique a los demás. Y sobre todo, cuando hablamos de la tristeza, no te perjudique a ti personalmente. A veces las tristezas pueden incluso entrar a un cuadro depresivo importante en nuestra vida y muchas veces es indispensable buscar la ayuda de un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, un médico, un coach, un sacerdote. Una confesión bien hecha muchas veces te alivia y te da muchísima paz. Yo les comentaba que hacer adoración, si no puedes acercarte a una iglesia o no eres católico, o eres cristiano o tienes otra forma de comunicarte espiritualmente con Dios, con el Creador, con el universo, esos momentos de silencio, de introspección, de unirte con esa fuerza poderosa, ese Creador que quiere lo mejor para ti. Todo lo que nos pasa tiene un fin, todo pasará, pero va a depender de ti si se quede para toda la vida o si se quede corto o si se quede más rápido, ¿verdad? Entonces vamos a salir a correr, vamos a escribir, vamos a veces escribir una carta a esa persona que sientes que perdiste, o esa emoción, o esa persona que sientes que te hizo daño, buscar esa reconciliación y ese perdón va a ser mucho mejor que tener una emoción que a veces no te permite avanzar. Lo importante es buscar los avances y fortalecernos en Dios, que Él está con nosotros y quiere lo mejor de cada uno de nosotros. Muchas veces también debemos decir: Señor, ¿qué tengo que aprender yo de esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que debo ver con tus ojos? Porque acuérdate que tú estás viendo las cosas con tus ojos, con tus juicios, pero Dios lo está viendo de otra manera. Y a lo mejor eso que estás viviendo, que hoy te genera tristeza, rabia,
más adelante puedes darte cuenta que era necesario para tu crecimiento personal o espiritual. Ya vamos a arrancar nuevamente con nuestro programa por TV en el Circuito de la Misericordia, y seguimos con nuestro evangelio o nuestras frases bíblicas sobre la tristeza y la alegría. 3, 2, 1, al aire. Seguimos en nuestro programa Humano y Divino, conectándonos por el Circuito de la Misericordia, www.misericordiatv.com, 102.1 FM y también por el canal 101 de Bencable. Bien, ya les hablaba de la tristeza. ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que estemos alegres, que busquemos la alegría. Sé muy bien que cuando estamos tristes, a veces no la vemos. Es como si nos sumergiéramos en el pasado, nos aferráramos a ese pasado que nos hizo daño, que nos hiere. Y allí te digo, hermanito, hermanita, persona que me estás escuchando, en esa emoción de culpabilización, de victimización y de estar mirando atrás, no te va a permitir avanzar. O sea, ya lo que tú has vivido o lo que viviste que te generó tristeza o rabia, lo ha vivido otro. No eres ni la primera ni el último que le ha sucedido esa circunstancia de tristeza. Entonces, eres tú quien decide en un momento determinado salir o no de allí. Y si necesitas ayuda, bueno, busca un sacerdote, busca ir a la adoración, pero debes hacer acciones humanas, decididas, concretas, para salir de allí. Tú eres el que va a tenerle, como le decía yo, a la rabia, echarle leña al fuego, o a la tristeza, seguir poniéndole melancolía. Si te pones a escuchar canciones de despecho, si te vas a poner a retroceder ese video de tristeza o de lo que te ocasionó el mal, es muy difícil que salgas. Entonces, más bien, empieza a programar ese video que quieres ver en tu futuro. Empieza a mirar qué es lo que realmente debes aprender y qué es lo bueno que todo esto te ha traído. Toda pérdida genera un cambio y genera una posibilidad, porque ciertamente estás perdiendo algo, pero hay un espacio vacío que tú debes llenar. Entonces, eres tú quien decide cómo lo llena. Si lo llena con más tristeza, si lo llena con más melancolía, si sigues metiéndole ahí piquetes, si sigues rasgándote la herida, o si realmente empiezas a pensar en positivo, ¿no? Personalmente, en este momento, antes de entrar al programa, estaba yo triste porque un ser querido se me fue del país. Entonces me sentía muy triste. Mi niño no está conmigo y bueno, puedo pensar y a eso puedo darle muchas largas, pero no. Después yo dije, ya va, yo tengo que pensar que él va a estar bien, que Dios ha permitido que las cosas sucedan de esta manera y que él va a estar mucho mejor. Entonces, más bien estoy pensando en el próximo encuentro, más bien estoy pensando en que ya tengo un sitio donde visitarlo y que va a crecer y que le va a ir muy bien. Y eso es lo que nosotros debemos cultivar, porque ese espacio vacío se puede llenar de cosas positivas, se puede llenar de proyectos, de planes. Bueno, te dejó la pareja, te dejó el marido, a lo mejor eso te amarraba para hacer cosas. Entonces, bueno, empieza a hacer lo que te gusta, empieza a llenarte a amarte a ti mismo o a ti misma. Normalmente cuando vivimos una situación sentimental de sufrimiento o de pérdida o que nos dejaron o de abandono, es posible también que nosotros nos abandonamos a nosotros mismos antes. Y eso lo leí y lo escuché de una psicóloga, algo que me gustó. Ella dice, es posible que antes de que a ti te abandonaran, ya tú te abandonaste, y cuando tú te abandonas, pues el otro también te va a abandonar, porque muchas veces también cuando estamos en la pareja, dejamos nuestros valores, dejamos muchas cosas de nosotros y no somos nosotros mismos, y entonces al final pues nos estamos abandonando a nosotros, y entonces por eso el otro nos abandona. Pero bueno, la razón que sea, lo importante es que va a
quedar un espacio vacío en esa pérdida y que eres tú quien decide cómo llenar ese espacio vacío de lo que te genera tristeza. La Biblia igualmente nos dice que debemos alegrarnos y que en los momentos de aflicción oremos y tengamos paciencia, oremos y confiemos. Vamos a seguir leyendo estos versículos de la Biblia. Dice la carta a los filipenses: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Perseverar en la oración es lo más importante en nuestros momentos de tristeza. Orar, orar, orar y darle el puesto a Jesucristo, al Dios Todopoderoso, y pensar que todo va a pasar, todo absolutamente va a pasar. Nos sigue diciendo la palabra: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. A nosotros como personas podemos llenarnos de tristeza, de angustia, de pérdida, pero el creer, el amar a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso, a un Dios que te ama, no vas a tener tu consuelo, no vas a tener tu esperanza en que Dios está contigo y que Él va a hacer las cosas, que las cosas cambien, que las cosas cambien a favor, que todo va a pasar, porque sencillamente este minuto que estás viviendo va a pasar. Eres tú el que escoge cómo vive este minuto, eres tú el que puedes ponerle al Señor: esta situación tan difícil que tengo, y tú ayúdame a transformarla, ayúdame a verlo con tus ojos. Pensar en que tenemos otras posibilidades, pensar en que tenemos otras oportunidades y decir: yo abro espacio para otras posibilidades. Estoy perdiendo algo, pero bueno, ¿qué posibilidades tengo ante esta situación? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Qué puertas se me están abriendo ante esta situación? ¿Y qué debo aprender? Sobre todo, ¿qué debo aprender ante esta situación? Vamos a seguir, que ya estamos terminando nuestro programa Humano y Divino. Gracias a todos los que están conectados. Dice: este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Imagínate que tú hoy dijeras: este es el día en que el Señor actuó. Este es el día en que el Señor va a actuar. Este es el día del Señor. Y con este día yo me voy a llenar de alegría, de esperanza. Eso es lo que quiere Dios para ti. Que te llenes de su esperanza, porque Él quiere que estés alegre. Él quiere que estés bien. Dios te ama y Dios quiere es llenarnos de alegría. Y si bien estamos pasando por momentos que no quisiéramos pasar, es así como el momento del parto, duele a veces, duele, pero la alegría y la esperanza de tener ese bebé, la alegría y la esperanza de que todo va a pasar, pues entonces eso te puede fortalecer y sobre todo te puede permitir acciones distintas. Necesariamente debes hacer acciones distintas. Yo digo, cónchale, hasta en la oración a veces somos esa oración de culpa: porque estoy aquí, Dios mío, porque esa tristeza, porque a mí el calimero, yo no sé si ustedes vieron esa comiquita, ¿no? Y no, eso no quiere el Señor quiere que te sientas su hijo o su hija amada, digna, rey, princesa del Señor, que quiere todo lo mejor para ti y quiere la alegría. Lo que se perdió, todo lo que se perdió se puede recuperar. Que nadie te quite el gozo que viene del Señor, que nadie te quite la paz. Y si realmente la estás viviendo, porque puede ser que la estés viviendo, entonces vete a hacer adoración, vete a buscar ese refugio en quien quiere llenarte de gozo, de alivio, de consuelo. Vengan a mí los que están tristes, vengan a mí los que están cargados, que yo los aliviaré. No dudes, hermano, hermana, persona que me estás escuchando, incluso que lo veas este video por diferido, no dudes que Dios te ama, no dudes que Dios tiene grandes cosas para ti y que todo lo que estás viviendo en este momento tiene un porqué, un propósito, que sea un propósito para hacerte crecer
crecer, que sea un propósito para hacerte expandir como persona y no para estancarte, hacerte más pequeño y resentirte. No, que todo lo que vivas sea para la gloria de Dios y que crezca Dios en tu vida para que así también tú puedas crecer en este diario vivir. Y con esto terminamos nuestro programa Humano y Divino. Ya saben, recuerden que por el cuerpo pueden cambiar sus emociones, respirando, caminando, escuchando canciones de alegría, de esperanza y de consuelo. La oración y la perseverancia en la fe es lo más importante y eso lo escoges tú. Eso solamente lo vas a escoger tú. Nos vemos entonces en nuestro próximo programa. El martes estaremos por Humano y Divino. También en las redes sociales de @soyingridlinares y nuestro gran circuito de la misericordia. Gracias a Berickson en los controles y hasta la próxima.